obviamente vamos primeramente a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a orar. No sé si el hermano, mi hermano José, puede dirigirnos o orar, que oremos allí donde estamos, y comencemos con una oración este estudio. Vamos pues a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle entonces al hermano que si puede dirigirnos. Sí, perfecto, amado. Oremos. Buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades que son infinitas, que te manifiestas a diario en nuestras vidas, proveyéndonos lo suficiente y necesario, atendiendo nuestras necesidades físicas y en especial espirituales. Amén. Y de manera especial, en tu día de reposo, nos da la oportunidad de congregarnos en la distancia para que podamos estudiar tu palabra, el Espíritu, profecía y darnos la necesidad en nuestros corazones de que sigamos buscándote mientras que pueda ser hallado. Amén. Ayúdame a comprender tu palabra y que todo cuanto hagamos lleve el sello de tu aprobación. Dirige, oh Dios, ahora a nuestro hermano Eduardo en la presentación de tu palabra, de tal manera pues que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir de manera especial. Y a nosotros podamos estar con mucha atención, prestos, no solamente a escuchar, sino también a poner en práctica todo lo que se pueda presentar en esta hora. Oh Dios, y a los hermanos que por alguna causa no pudieron estar en otras actividades que coinciden con esta, a ellos también puedas permitirles, Señor, la búsqueda de tu palabra. Levántanos con tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido todo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, muchas gracias. Voy a pedirles, sin más preámbulo, que abramos nuestras Biblias o busquemos ahí en la Escritura, en Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Es un versículo muy conocido. Y el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es uno de los textos más conocidos que tenemos, y es un texto sumamente importante, hermano. Aquí el apóstol Pedro nos dice varias cosas interesantes. Número uno, él nos dice y nos señala su insistencia. Noten cómo la frase nos dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es decir, el apóstol Pedro continuamente insistía en un tema. Y él menciona que la iglesia sabía ese tema o conocía ese tema. Por eso dice, aunque vosotros la sepáis. Es decir, que había un tema recurrente en el mensaje del apóstol Pedro. Ese mensaje recurrente era un mensaje que la iglesia conocía, es decir, que dominaba, era un tema que la iglesia dominaba. Sin embargo, el apóstol continuamente, como él dice allí, estaba recordándole a la iglesia este tema. Entonces, ¿qué quiero mencionar con esto? Que el apóstol, aun cuando la iglesia estaba en conocimiento de este tema,
él estaba continuamente recordándole. Y él menciona que ese tema al cual él hace referencia era la verdad presente. La verdad presente. Ahora, cuando hablamos de verdad presente, hermano, vemos que allí se menciona la verdad. Ahora, cuando nosotros hablamos de la verdad, nosotros entendemos que en la Biblia no hay una sola verdad, hay un conjunto de verdades. Es decir, hay diferentes temas de la verdad. Es decir, hay muchos temas, muchas lo que nosotros podemos decir llamar doctrina o como quiera que lo llamemos. No hay problema. Pero sí sabemos nosotros que hay distintos aspectos de la verdad o distintos temas de la verdad o distintas verdades, como queramos decirlo. Pero nosotros sabemos que la verdad siempre es que es la misma. Es decir, que la verdad es inalterable. Es decir, que la verdad no deja de ser porque el tiempo pase, sino que una cosa que es verdad sigue siendo verdad aunque el tiempo transcurra. Sí me hago entender, ¿verdad? ¿Sí me siguen hasta aquí? Ok. Entonces, noten entonces que él menciona algo acerca de lo que él llama o denomina la verdad presente. Y esto que él menciona acerca de la verdad presente es algo sumamente interesante porque él entonces deja entender de que la verdad tiene un aspecto de tiempo. La verdad a la cual él se está haciendo referencia, que continuamente recordaba la iglesia, es una verdad con respecto a un asunto de tiempo. Y él se refiere a esto como de qué forma, es decir, él nos está mencionando que hay un aspecto de la verdad donde pues la verdad debe ser entendida con respecto al tiempo. Ahora, algo que debemos nosotros destacar en este texto es algo interesante que nos comparte la mensajera del Señor en una declaración que encontramos en el libro Primeros Escritos, la página 63. Y es la siguiente. Sí, si puedo compartirla para que todos la podamos ver. Ajá. Ok, creo que la podemos observar allí. Ajá, noten como dice la cita, ¿verdad? Claro, está resaltada un poco fuerte, pero noten como dice, vi la necesidad Sí, especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está premiando por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Y entonces ella dice, noten algo interesante, ¿no? Antes de eso, antes de seguir leyendo la declaración, noten lo que ella menciona. Ella dice que hay una necesidad especial de parte de los mensajeros, es decir, de los predicadores, de los que llevan adelante el mensaje de la palabra, ¿no? Que es velar, es decir, vigilar, estar atento y detener todo fanatismo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en esto, es cuestión de nosotros ver si hoy en día voy a hablar no solamente dentro de lo que nosotros llamamos la iglesia corporativa, es decir, de lo que nosotros llamamos la corporación, sino dentro del mundo así llamado de sostén propio, como nosotros a veces lo conocemos, ¿no? Para referirnos a todos aquellos que están fuera de los predios, por decirlo así, de la corporación. Yo haría la pregunta, claro, una pregunta de reflexión, una pregunta retórica, ¿hay fanatismo en medio de aquellos inclusive que dicen ser del adventismo histórico? Pues obviamente la respuesta es bastante clara, obviamente que sí. Ahora fíjense, la mensajera del Señor, ella menciona y señala que Satanás es el causante de esto.
Y ella decía que a menos que fuéramos vigilantes y tuviésemos los ojos abiertos, íbamos a caer en los lazos y las trampas de Satanás. Íbamos a ser alcanzados por alguno de esos ataques de parte del enemigo intentando introducir fanatismo a el mensaje o al pueblo de Dios. Y entonces es cuando ella sigue diciendo la declaración. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y entonces dice, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Entonces noten lo importante de esta declaración. Ella dice que son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. En la Biblia hay muchas verdades. Pero lo que el pueblo necesita, lo que el rebaño necesita, es la verdad que presente. Y entonces ella señala el peligro que existe de que los predicadores, es decir, aquellos que llevan adelante el mensaje de Dios, se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. Noten. Entonces aquí dice que los predicadores iban a espaciarse, es decir, se iban a tomar muchísimo espacio y tiempo para cubrir ciertos temas que no eran la verdad presente, ni que eran temas que iban a unir, noten, iban a unir el rebaño, ni mucho menos a santificar el alma. Ella menciona que Satanás se iba a aprovechar de esa ventaja para perjudicar la causa de la verdad, que es lo que nosotros estamos viendo en nuestros días. Y ella sigue diciendo la declaración, pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Entonces noten como ella menciona acá, ella dice que los temas que son verdad presente son temas como el santuario en relación con los 2300 días, es decir, con la gran profecía de los 2300 días. Ella sigue mencionando otros temas y dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, obviamente los temas de justificación por la fe. Es decir, los mandamientos de Dios, la obediencia en relación con ¿qué? Con la fe de Jesús. Dice ella, estos temas son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista del pasado. Es decir, las sendas antiguas. Y no solamente el pasado, esos temas nos van a ilustrar, nos van a iluminar el pasado, sino que también nos van a mostrar nuestra posición presente, es decir, nuestra posición actual. ¿Cuál debe ser la posición de aquellos que están siguiendo el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel? Ella dice, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Ella habla aquí de establecer la fe de los que dudan. Y a ver, me gustaría que alguien me comentara qué entendemos por esta frase de establecer la fe de los que dudan. A ver, ¿qué me podrían comentar? O sea, ¿a quiénes se refiere? ¿Se está refiriendo a quiénes? ¿A qué persona? ¿A qué tipo de persona? Cuando dice allí que la verdad presente va a establecer la fe de los que dudan. ¿Esos que dudan quiénes serían? Bueno, en mi pensar, yo consideraría que
aún hay hermanos en la fe presente, Correcto. que hay que fortalecer esta fe. Claro está, si nosotros estamos bien, como usted explicaba al principio, bien claro en todo este asunto de la verdad presente. Esa sería la primera línea de fortalecer ese aspecto de la verdad presente. Pero también el Señor nos manda a llevar el mensaje a lo que se consideraba, pues, o se consideran las ovejas perdidas de Israel. Correcto, no, entonces fíjense, claro, más adelante, a lo mejor tal vez cuando analicemos otra visión de la mensaje del Señor, vamos a encontrar que en el libro de Primeros Escritos hay una visión, que por cierto es sumamente interesante para nosotros, porque hace la conexión, porque noten que ella dice que uno de los temas que es verdad presente es el santuario. Claro. En el santuario, obviamente, nosotros vamos a encontrar, como les pasó a los adventistas, después del 22 de octubre de 1844, cuando ellos comprendieron la verdad del ministerio de Cristo en el santuario celestial, cuando ellos comprendieron que el 22 de octubre Cristo había pasado al lugar santísimo y comprendieron todo esto, todas estas verdades con respecto al santuario, eso los llevó a otras verdades. Es decir, cuando ellos estuvieron en el lugar santísimo, vieron el arca del pacto y vieron entonces que obviamente la ley de Dios debía estar dentro del arca, así como el arca era una copia del arca que estaba en el cielo, así el arca que estaba en la tierra hecha por Moisés era una copia de la original, y que lo que estaba dentro, que había sido colocado dentro del arca, era también una figura de lo que estaba en el cielo. Así que ellos entendieron la inmutabilidad de la ley de Dios, puesto que entendieron que la ley está en el arca que está en el cielo. Es decir, entendieron la verdad de la ley. Pero no fue solamente eso, sino que obviamente, como nosotros ya entendemos, y eso nosotros lo manejamos, ellos al llegar allí al lugar santo, llegaron a la escena celestial que encontramos en Apocalipsis, que es la escena del trono de Dios, donde Jehová, el Padre, está sentado sobre el trono. Y comprendieron que Dios era una persona, es decir, que era un ser con forma corporal, obviamente invisible para nosotros, los seres humanos, porque está envuelto en una gloria y en una luz indescriptible, la cual los hombres no pueden ver, pero ellos pudieron contemplar esa realidad y contemplaron la persona de Jesús, es decir, del único intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, obviamente, esa verdad, esa revelación les llevó a ellos ¿a qué? A rechazar por completo la doctrina de la Trinidad, porque ellos llegaron a comprender que esto es una doctrina, como ellos bien lo mencionan, primero ajena a las Escrituras, era una doctrina de origen pagano, y era una doctrina irracional, o sea, una doctrina que no está sujeta a la razón, etcétera. Solamente pongo eso por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una visión del espíritu de profecía donde ella menciona que ella vio 3 escalones, una plataforma de 3 escalones, que cada escalón era uno de los mensajes, el mensaje primero, el mensaje segundo, el mensaje del tercer ángel, que el pueblo de Dios estaba sobre la plataforma, es decir, sobre esos 3 escalones, encima del escalón del mensaje del tercer ángel, pero que en un momento llegaron muchos y comenzaron a bajarse de la plataforma y comenzaron a criticar la plataforma. Y una de las cosas que ella menciona es que muchos comenzaron a decir que la plataforma no estaba mal la plataforma, sino que el problema con la plataforma es que estaba mal ubicada. Entonces, hay unos que se bajaron, porque hay distintos tipos de crítica al fundamento, hay unos que se bajaron y dijeron que sencillamente la plataforma estaba mal hecha, estaba mal construida. Estos son los que, ¿qué cosa? Lo que se refieren a que las doctrinas que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día, las doctrinas que cimentaron nuestros pioneros, están erradas. O sea, sus premisas doctrinales estaban incorrectas. Estos son estos críticos que surgen hoy en día. Pero hay otros hermanos que mencionan a la mensajera del Señor que no duda que esas verdades sean así. El problema con ellos
es que toman las verdades históricas y las ubican mal. Les dan otra ubicación. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para comprobar que esto es así. La sacan de contexto. Sí, exactamente. Pero no solamente vamos a ver que es de contexto, sino, hermano, estamos hablando del tiempo. El tiempo en que estas verdades tienen su aplicación. Ahora noten, no estoy queriendo decir con esto que hayan verdades que en un momento sí se aplican y en otro momento no se aplican. No, eso no es lo que estoy queriendo resaltar, sino lo que estoy queriendo decir es lo que decía el apóstol Pedro. Hay una verdad presente, es decir, hay una verdad que tiene un componente de tiempo. Se nos dice Exacto. que es una verdad que es actual. Entonces, esa verdad, si yo, noten, me refiero o estoy queriendo decir que la verdad está bien, pero el problema es que está mal ubicada. Entonces lo que estoy queriendo decir y me estoy queriendo referir es al tiempo. Y tal vez no me entiendan bien lo que estoy queriendo decir, pero vamos a entenderlo. Vamos a comenzar a revisar algunas declaraciones del Espíritu de Profecía para entenderlo mejor. Antes de ir a esa cita, quiero leerles una cita aquí también del libro Joya de los Testimonios, tomo 2, donde la mensajera del Señor nos menciona algo sumamente importante que nosotros muchas veces como adventistas históricos hemos olvidado o hemos descuidado. Y ella dice así, volviendo allí donde las declaraciones que les estaba mostrando, dice, cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Ahora, noten esto interesante, ¿no? Antes de continuar con la cita. Ella dice que cualquiera sea el progreso intelectual de un hombre, nunca debe pensar que ya no necesita escudriñar las escrituras para obtener, ¿qué cosa? Mayor luz. Y entonces ella menciona y ella dice que como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Noten, aquí nos dice que nosotros como pueblo, es decir, individualmente, debemos ser estudiantes de la profecía, es decir, de los libros, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Ella continúa diciendo la cita, dice, debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad por medio de un estudio acompañado de oración. Podremos obtener una luz más clara para comunicarla a otros. Entonces noten lo que ella dice. Ella dice que debemos velar, hermano, para poder notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Y esto es algo sumamente importante que nosotros debemos entender. El que está estudiando profecía y el que desea estudiar profecía debe estudiar individualmente y cabalmente las escrituras y obviamente las profecías bíblicas, es decir, los libros de Daniel y Apocalipsis. Y debe velar por recibir todo rayo de luz que el Señor esté tratando de impartir. Más adelante voy a volver a hacer énfasis a este punto, ilustrándolo con una experiencia pues, que hoy en día pues, hemos tenido, ¿no? Ella sigue diciendo, para ir avanzando, dice, cuando los hijos de Dios se sienten cómodos y satisfechos con su ilustración presente, podemos estar seguros de que Él no los favorece. Es su voluntad que avancen siempre para recibir la abundante y siempre creciente luz que resplandece para ellos. La actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Y yo aquí sí quiero puntualizar este asunto. Porque ¿qué pasa en nuestros días con lo que se llaman a sí mismos adventistas históricos? Lo que se llaman a sí mismos adventistas históricos ya han recibido el mensaje del adventismo histórico desde hace algunos años. Hace algunos años ya han recibido el mensaje de la deidad, han recibido el mensaje de la justificación por la fe, han recibido otras verdades que fueron descuidadas o que fueron pervertidas por la iglesia corporativa.
pero nosotros vemos que ellos se quedan en lo que hoy en día se les llama la zona de confort. Y noten lo que ella dice aquí, que cuando los hijos de Dios se sienten cómodos y satisfechos con su ilustración presente, podemos estar seguros que Dios no los favorece. Entonces, muchos se quedan en su zona de confort porque siguen predicando y siguen enseñando los mismos temas, de las mismas verdades, los mismos argumentos y los mismos puntos de la verdad que ya han recibido. Y no crecen en esa verdad. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos diciendo que crecen? Es decir, que lo que me está diciendo la mensajera del Señor, según lo que yo estoy diciendo, es que yo tengo que descuidar la verdad y lo que ya yo prediqué, ya no lo debo predicar más, sino que tengo que predicar algo nuevo. No, ella no está queriendo decir eso. Ella que está queriendo decir que nosotros debemos avanzar en el conocimiento de los grandes temas de la Biblia y que yo tengo que buscar la verdad presente, es decir, la verdad del tiempo actual, la verdad del tiempo presente. Yo debo caminar, porque si yo no persevero en tratar de captar todos los rayos de luz que el Señor me está enviando, el que está detrás de esa obra es Satanás. Y Satanás está tratando de obstaculizar la obra del pueblo de Dios. Sigo leyendo el final de esta cita. Dice, ha penetrado en ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir la necesidad de más verdad ni de mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra y delante y detrás de nosotros. Sin embargo, como pueblo estamos dormidos. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo para que obre. Entonces noten lo que ella menciona. Noten, ella relaciona esto con la cita anterior. ¿Por qué? Porque ella dice que Satanás es el que está detrás. Inclusive noten cómo dice. Ella dice que Satanás está a diestra y a siniestra. Es decir, está a nuestra izquierda y está a nuestra derecha. Está delante y detrás de nosotros. Y fíjense, eso es una cosa terrible, porque quiere decir que Satanás nos tiene como rodeado. Nos tiene rodeado, hermano. Corralado. Y como pueblo estamos dormidos, ¿por qué? Porque el pueblo, en lugar de avanzar en la comprensión de la verdad, lo que hace es que se quedan en lo que ella mencionó al principio, la zona de confort. Se quedan en las verdades que ya conocen, que ya dominan, y simplemente se quedan en ese sitio y no avanzan en la verdad. Ahora, yo voy a ponerles un ejemplo rápidamente para no alargarme mucho. Hace unos años atrás, mi esposa y este servidor estábamos en Perú. Ahí en Perú, cuando vino todo este asunto de la pandemia y toda esta cuestión que fuimos pues recluidos dentro de las casas y todas estas cosas, antes de eso, o sea, antes de llegar a la pandemia, nosotros teníamos un grupo de estudio de todo lo que era las profecías, especialmente del libro de Daniel. O sea, nosotros comenzamos nuevamente con el libro de Daniel, con el propósito de, obviamente, después de terminar el estudio, pasar, obviamente, al libro de Apocalipsis. Claro, este no era un estudio, era por medio de WhatsApp. No era un estudio, digámoslo así, superficial, porque este estudio más o menos nos duró a nosotros alrededor de un año. Y solamente logramos abarcar el libro de Daniel, logramos terminar el libro de Daniel. Ahora, ¿qué quiero yo mencionar con esto? En ese grupo que teníamos, no había mucha gente, no habíamos muchos hermanos, habrían tal vez unos 10, tal vez 12 hermanos, a lo mucho. Pero todos eran hermanos, en su gran mayoría eran hermanos conocedores de este mensaje, es decir, conocedores de la antitrinidad, por decirlo así de esa manera. ¿Qué ocurría con esto? Nosotros estuvimos estudiando a lo largo de un año todos los capítulos, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 del libro de Daniel, capítulo 9, y los grandes temas relacionados con esa profecía, y obviamente el capítulo 11 de el libro de Daniel. Ahora, había muy pocos adventistas, digámoslo así, de la iglesia, es decir, hermanos que no estaban empapados como nosotros de los temas de la divinidad, de la deidad y de otros temas que la iglesia pues se ha apartado de ellos abiertamente. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Habían unos hermanos antitrinitarios.
O sea, unos hermanos que de hecho eran hermanos de un grupo que eran de hermanos de aquí de Venezuela. Estos hermanos buscaron que se les incluyese en el grupo del estudio de Daniel. Ahora bien, estos hermanos nunca, a lo largo de todo ese año, nunca aportaron, nunca aportaron ningún punto, ningún comentario, no quisieron apoyar ni, como quien dice, vamos a decirlo así, dar apoyo, compartir una información, una cita, una declaración, un versículo, con respecto a la cantidad de temas que tocamos a lo largo de todo ese estudio de Daniel. Solamente quisieron levantarse e intervenir para discutir lo que es una de las polémicas en el estudio del libro de Daniel, con respecto al capítulo 11, con respecto a la identidad del rey del norte. Ahora, lo que yo quiero mencionar con esto, y menciono ese caso, lo traigo a colación, no voy a mencionar quiénes eran los que estaban obviamente en el grupo, que son hermanos antitrinitarios que a lo mejor conocemos, pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Estos hermanos solamente intervinieron para, vamos a decirlo así, protestar por los postulados o por la interpretación que se estaba haciendo en el caso de Daniel 11 con respecto al rey del norte. Pero nunca decidieron en todos los demás temas anteriores de todo ese año apoyar ni decir absolutamente nada. Obviamente, el estudio que se estaba haciendo era un estudio en base al mensaje profético original adventista. Pero estos hermanos solamente estaban ávidos era de discutir, de polemizar, de controversia. Y solamente levantaron su voz para cuando ellos vieron un error. O sea, cuando vieron el error o lo que ellos pensaban que para ellos era un error, ellos entonces se pararon y discutieron y no sé qué, hicieron todo esto para allá y para acá y no sé qué cosa. Entonces, lo que estoy mencionando es que esa clase de hermanos se revisten por atesorar mucho historicismo. Es decir, aparentemente parecen ser celosos de las interpretaciones, inclusive proféticas, de los pioneros. Pero no están para nada interesados en construir sobre esas interpretaciones proféticas de los pioneros, sino simplemente repetir las interpretaciones de los pioneros. Es decir, repiten las interpretaciones proféticas en los temas proféticos, pero no quieren nada, no quieren ningún rayo de luz, no quieren hacer una aplicación al tiempo presente, a la época presente, de lo que mencionaron nuestros profesores. Mano Eduardo. Adelante. ¿Le escucho? Bueno, lo que usted dice al respecto de esa experiencia, lo ubico aquí en la publicación que usted presentó, donde dice: los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo. Correctamente. ¿Cierto? Ajá. Entonces, hermanos que en un momento se agregan a los grupos de la verdad presente, creyendo algo al respecto de que son de la misma corporación, pero después se dan cuenta que adversan a la corporación. Y cual fariseo, sin entenderlo ellos mucho, entonces discuten sobre algo que no tienen conocimiento, pues. Correctamente. Bueno, fíjense, ahí donde usted nos leyó, donde estaba leyendo ahí en las citas que yo les quería compartir, claro, ella menciona ahí en primero, donde usted nos leyó, el primero escrito, página 43,
que los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los mandamientos de Dios. Ahora, fíjense lo que la mensajera del Señor nos está diciendo aquí, hermano. Ella está diciendo que ellos están tratando de abrir la puerta ¿de dónde? Del lugar santo. Del lugar santo. Ahora, yo les pregunto, ¿a qué se está refiriendo aquí? Obviamente se está refiriendo al santuario celestial. Ahora, cuando ella dice que están tratando de abrir la puerta del lugar santo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo se abrió la puerta del lugar santo, hermano? ¿Cuándo se abrió la puerta del lugar santo? A ver. Ya, hermano. Bueno, hermano, yo he visto este tema varias veces porque eso nunca lo había aprendido en la iglesia, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ellos han negado el sacerdocio de Cristo, no lo quieren. Correcto. Ya lo sabemos, ¿no? Que ellos niegan la entrada de Jesús al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque lo que yo le comentaba cuando estuvimos hablando la primera vez, ellos dicen que el sacrificio de Cristo culminó en la cruz. Ya sabemos que eso fue cuando Walter Martin, que ellos propagaron. Entonces ellos, aquí hay una parte que habla de aparte que la puerta abierta y cerrada, y hay una que habla en los 2300 días, habla acerca de eso, que muchos se quedaron, lo que la hermana vio, que se quedaron viendo a Cristo, pero no entraron con él al segundo velo. Correctamente. Eso es lo que yo tengo acá en los 2300 días, en la página 54. Eso es muy correcto, fíjense. Dentro de la iglesia vamos a ver que desde el tiempo de los pioneros hubo un cambio doctrinal con respecto a la doctrina del santuario dentro de la iglesia, o sea, de la iglesia corporativa, ¿verdad? La iglesia comenzó a cambiar su postulado con respecto a la doctrina del santuario. Y ella menciona aquí en esta cita que hay gente que quiere abrir la puerta del lugar santo y cerrar la puerta del lugar santísimo. Ahora, si bien es cierto lo que usted menciona y es correcto lo que usted estaba señalando, cuando nosotros vamos e intentamos responder la pregunta, ¿cuándo se abrió la puerta del lugar santo? Nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo. Es decir, cuando Jesús subió, ascendió al cielo y comenzó su obra de intercesor en el santuario celestial, en el lugar santo, que es el primer departamento del santuario. Obviamente esto lo hizo él en el año ¿qué? 31, después de su resurrección. Nosotros entendemos eso, ¿verdad? Él fue muerto, tuvo 3 días en la tumba, resucitó, tuvo 40 días con sus discípulos y entonces ascendió al cielo, ¿verdad? Y en el día del Pentecostés, en conformidad con la sombra del Antiguo Testamento, se derramó el Espíritu Santo como en forma repartida como lengua de fuego sobre los discípulos, porque en el cielo Cristo estaba siendo entronizado y estaba siendo ungido como sacerdote y comenzó su obra de intercesión en el santuario celestial. Eso fue en el año, noten, eso fue en el año 31. Ahora, lo que la mensajera del Señor está queriendo decir acá también es que el problema con estos enemigos de la verdad presente es que cambian la ubicación de los tiempos, de los grandes hechos de la historia profética. Ahora, noten lo que estoy queriendo yo decir con esto. Hoy en día, hermanos, hay algunos que están empeñados en abrir la puerta del lugar santo. Ahora, dentro del mundo, más allá de la iglesia adventista, nosotros podríamos decir, no, bueno, por lo menos ese punto está claro en cuanto a los hermanos antitrinitarios, porque ya entendemos que la iglesia intentó darle poco valor y decir que la expiación no se está realizando ahora, sino que la expiación fue realizada fue por Cristo allá en el año 31 cuando fue crucificado. Y nosotros entendemos todo ese contexto histórico de las discusiones con los evangélicos, de cómo la iglesia apostató, empezó a rebajar el mensaje
que explicaba la doctrina del santuario y cómo lo empezó a adaptar a las iglesias protestantes. Nosotros conocemos eso. Pero ahora, en este tiempo presente, nosotros estamos viendo una obra semejante, pero no en la corporación, sino dentro, vamos a decirlo, en los predios de los que nos llamamos adventistas históricos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del año 31, noten, cuando nosotros hablamos del año 31, cuando el momento en que Cristo comenzó su ministerio en el cielo, su ministerio como sumo sacerdote en el cielo, y comenzó su obra en el lugar santo, les pregunto yo, ¿el tiempo de gracia para el pueblo judío había terminado o no había terminado? A ver, ¿qué piensan ustedes? En el año 31, cuando Jesús sube y comienza su intercesión en el lugar santo, ¿el tiempo de gracia para el pueblo judío había terminado o no? Bueno, según lo que entendemos, Ajá. todavía no, porque Correcto. años después todavía tuvo el pueblo judío chance para aceptar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Correcto, pero especialmente hasta qué año, fíjense, especialmente entendemos que en el año 70, cuando la destrucción del templo. Ajá, correcto, en el año 70 fue destruido el templo, pero noten algo interesante, sí. Con el apedramiento de Esteban. Ah, correcto. El apedramiento de Esteban estaba profetizado en la profecía de las 70 semanas. Correcto. Y era el tiempo donde dice que iba a ser expiada la iniquidad, ¿no? Correcto. Entonces vemos varios eventos que dan dando culminación al tiempo de gracia del Señor hacia su pueblo. Y después entendemos pues que ya el mensaje ya no sería solamente para su pueblo. Correcto, pero noten lo que quiero resaltar, ¿no? Con ese hecho que les mencionaba. Yo sé que ustedes lo iban lo conocían, no, pero noten lo que quería resaltar. Hoy en día nosotros vemos dentro del mundo del adventismo histórico el movimiento judaizante. El movimiento judaizante, sí. Estos hermanos que están queriendo que enseñar hebreo. Exacto, enseñar hebreo, que nos volvamos a la fiesta, que busquemos la traducción original supuestamente que es en hebreo, el Antiguo Testamento y el Nuevo, que comencemos a inclusive a hablar en hebreo, que comencemos a referirnos a Jesús como Yahshua, a Jehová como Yahvé, y todo este asunto de que busquemos nuestras raíces judías, que celebremos las fiestas, que celebremos la luna y todas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué le estoy mencionando eso, hermano? Porque eso es lo que está diciendo también la cita. La cita nos está mencionando que Satanás, noten cómo sigue diciendo la cita, volviendo a la cita de primeros escritos, dice, en este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción, y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y que fuese de corazón puro había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Ahora noten, el pueblo judío, voy a decirlo claro, el pueblo judío se acabó su gracia como pueblo en el año 34, cuando la profecía de las 70 semanas señalaba que era necesario expiar la iniquidad. Noten, en el año 31, cuando Jesús comienza su intercesión, los discípulos nos dice el registro bíblico, que los discípulos seguían yendo al templo. Iban y oraban en el templo. Es correcto. Y obviamente tenían que asistir al culto. Exacto, tenían que asistir al culto y obviamente a las grandes fiestas que se hacían conforme a la religión judía, las grandes fiestas solemnes. Ellos eran parte de eso. De hecho, recordemos que uno de los problemas en las persecuciones con Pablo fue que Pablo, cuando fue a Jerusalén, cuando sube finalmente a Jerusalén,
lo convencen, después vemos en el Espíritu de Profecía que eso no fue un buen consejo que le dieron y Pablo, digámoslo así, se equivocó al obedecer ese consejo que le dieron, de que le dijeron, no, vaya ya al templo, preséntese y que de entender de que usted es respetuoso de las fiestas judías todavía. Y él quiso, para no seguir con la polémica, él quiso asistir. Y ahí fue donde lo arrestaron, donde entonces intentaron impedir que él siguiera realizando la obra que Dios lo había estado usando durante tantos años. Porque él simplemente quiso ponerse a judaizar, como ellos llamaban. Es decir, mantener contento a los que querían e insistían que había que rescatar las raíces judías y seguir creyendo en la verdad presente que era Jesús y crucificado, como él lo dijo, ¿no? Entonces, él quiso armonizar las dos cosas y ¿qué ocurrió? El enemigo aprovechó la oportunidad. Ok, entonces lo que estoy queriendo decir con eso, hermano, es que estos errores que están en la palabra de Dios han resurgido en esta época. No solamente ese error de los judaizantes, este movimiento de que ahora todos quieren judaizarlo, que déjeme decirle que yo he tenido experiencias lamentables con este asunto, porque muchos de los hermanos que recibieron el mensaje hace algunos años con respecto a la deidad y que entendieron toda la condición de la iglesia adventista y toda esta experiencia que nosotros ahora entendemos, fueron apartados por esa doctrina de judaizante. Ellos comenzaron primero queriendo saber griego y hebreo para entender mejor los textos, y por ahí fueron en un camino descendente paso a paso hasta que finalmente negaron hasta el Espíritu de Profecía y enseñaron y estoy hablando de hermanos antitrinitarios, que en un tiempo fueron antitrinitarios y que pasaron por toda esta experiencia que nosotros también hemos pasado, pero que el enemigo puso una trampa que ellos no supieron discernir, no quisieron ver la trampa, aunque les fue ilustrado el camino, y sencillamente pues se apartaron de la verdad. Al día de hoy no creen en el adventismo, no creen en el movimiento profético final, no creen en el espíritu de profecía, no creen en el mensaje de los tres ángeles. Ellos ahora supuestamente están siguiendo sus raíces judías. Ahora, lo que estoy queriendo decir con esto es lo que ella menciona, lo que mencionaba en la cita anterior, que este es un tiempo, hermano, de sellamiento. Este es un tiempo de sellamiento. Nosotros, hermanos, estamos siendo sellados. Y como vamos a ver en los estudios que vamos a hacer más adelante, nosotros nos vamos a probar por la palabra de Dios que el mensaje del sellamiento, hermano, es el mensaje de volver al fundamento. Ese es el mensaje que va a sellar al pueblo de Dios. Pero para poder ser sellado, hermano, debemos ser colocados sobre las plataformas del mensaje del primero, del segundo y del tercero, pero de toda la plataforma. Porque hay hermanos, yo me incluyo allí, que hemos ido recibiendo verdad tras verdad del adventismo histórico, es decir, del adventismo original, pero no conocemos toda la verdad ni todo el fundamento, y hasta que nosotros no estemos parados firmes sobre todo el fundamento, nosotros estamos en riesgo de ser zarandeados por el enemigo y ser desviados y ser obviamente destruidos en cuanto a la fe. Ahora, noten, esta es otra declaración que está ahí del Espíritu de Profecía acerca pues de los edificadores de las ruinas antiguas, pero para avanzar un poquitico, porque no quiero detenerme en este punto solamente, sino avanzar hacia otro, voy a leer esta que está más abajo. Dice, noten, esta declaración que está en el Evangelismo, la página 92, dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Ahora noten como ella menciona acá. Ella dice que los adventistas del séptimo día hemos sido colocados en el mundo como transmisores de la luz y que se nos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación al mundo. Y que esa amonestación al mundo es la obra de mayor importancia
que le haya sido confiada jamás a los seres humanos, que es la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Ahora, esa cita es muy conocida, nosotros la conocemos muy bien. Ahora, yo haría la pregunta, noten, ¿cuándo fue proclamado el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel? Nosotros como adventistas históricos, hermano, y no decimos que nosotros estamos proclamando el mensaje del primero, del segundo y del tercer mensaje. Pero si yo hago la pregunta, ¿cuándo fue proclamado el mensaje del primero, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercero? Adelante, hermano, diga. Con Guillermo Miller, hermano, comenzó la proclamación del primer ángel. Correctamente. Ajá. Y así sucesivamente, en los años posteriores se continuó, mejor dicho. Correcto. Ahora, noten lo que yo quiero seguir. Ajá. Adelante. Lo que pasa es que se escucha un poco entrecortado, pero ajá. Ajá, sí me escuchan. Entonces, noten. Lo que quiero resaltar aquí con la otra cita. Noten. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirles cómo evitarlo? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está a las puertas. Leamos y comprendamos antes de que sea demasiado tarde. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 288. Ahora, noten lo que ella nos hace la apelación. Ella nos dice, ¿cómo podemos estar perdiendo el tiempo sin estarle predicando al mundo las grandes verdades de lo que está ocurriendo y viendo los acontecimientos que están a nuestro alrededor y no sabiendo lo que significan? Ahora, sigo adelante para que me entiendan un poquitico mejor. Noten lo que la mensajera del Señor se refería cuando ella mencionaba que cuando los mensajeros se desviaran de presentar los puntos de la verdad presente, que era lo que iba a obtener o lo que iba a introducir Satanás dentro del pueblo. Noten, esta es otra cita. Dice, la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que la que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Claro, aquí hay muchos puntos que resaltar, pero no quiero resaltarlos todos, pero sí quiero hacer mención a lo que ella menciona al principio de la cita. Ella dice que los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel han sido establecidos por la palabra inspirada y que dice que no hay ninguna autoridad humana que pueda cambiar ¿qué cosa? La ubicación de estos mensajes. El tiempo. Pues. Exactamente. No hay ninguna autoridad que pueda cambiar, hermano, la ubicación de tiempo de estos mensajes. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? ¿Por qué conocer el tiempo en que fue predicado el mensaje del primero, del segundo, y desde cuándo está siendo predicado el tercero? Nos va a permitir a nosotros entender cuándo es que se va a predicar el mensaje del ángel de Apocalipsis 18, que algunos lo llaman el mensaje del cuarto ángel. Noten lo que sigue ella diciendo en la cita. No lo baso en mi forma de ver, sino en lo que ella dice. Noten cómo dice. El primer mensaje y el segundo se dieron ¿cuándo? En 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Anoten lo que ella es clara. Ella dice, el mensaje del primero y del segundo se dieron en 1843 y 1844 y ahora estamos bajo la proclamación del tercero.
Más adelante vamos a ver que ella se está refiriendo al tercero, como que a partir del 22 de octubre de 1844 comenzó a correr el mensaje del tercer ángel. Ahora, noten por qué esto es sumamente importante, hermano, y esto es sumamente crucial. Porque ella nos está diciendo a nosotros, hermano, la ubicación de los mensajes. Ella nos está diciendo que el mensaje del primer ángel se predicó en 1843. Ahora, yo pregunto, hermano, si el mensaje del primer ángel se predicó en 1843 y 1844, ¿qué fue lo que se predicó en el año de 1843? ¿Y qué fue lo que se predicó en el año de 1844? Porque si yo digo que yo estoy parado sobre la plataforma y que yo estoy cimentando mis pies sobre el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, pero yo no sé cuándo fue predicado, es decir, cuál es la ubicación de los mensajes, entonces yo no estoy parado sobre la plataforma, hermano. Yo no estoy parado sobre la plataforma. Es lo que estoy queriendo decir. Y mis pies están sobre la arena. No están parados sobre la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Ahora noten, lo que estoy queriendo mencionar con esto es lo que ella sigue diciendo. Vamos a seguir. Ella sigue diciendo acá, ¿no? Nos detuvimos acá en esto. Dice, ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Noten lo que ella dice, que hay que repetirlos, así como el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pedro, en el versículo que leímos, él dijo, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y de hecho, déjenme decirle que por la iglesia haber dejado de predicar la verdad presente, la verdad profética, es por lo que nosotros nos encontramos en la situación en la que está inmersa la iglesia adventista. Y estoy hablando de toda la iglesia adventista, hermano, en todo su extensión. No solamente de la corporación. Estoy hablando de nosotros los hermanos que decimos que tenemos ya años inclusive comprendiendo el mensaje histórico. Nos encontramos en una situación que estamos en el mismo problema que está la corporación. Noten por qué les estoy queriendo decir esto. Noten como dice acá, noten. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Noten lo que ella está diciendo. Para yo poder predicar el mensaje del tercer ángel, yo tengo que mostrar la secuencia. ¿La secuencia de qué cosa? La secuencia del mensaje del primero, que fue predicado en 1843, la que fue predicada en 1844, la secuencia y la aplicación de las profecías. Noten, ella no habla de una sola profecía, sino de varias profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Ahora, ¿cuáles son las profecías bíblicas que me dicen a mí cuándo fue que fue comenzado a predicar el mensaje del tercer ángel? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. Yo debo conocer las profecías que me indican cuál es el tiempo del comienzo del mensaje del tercer ángel. Obviamente, para yo poder entender cuándo comienza el mensaje del tercer ángel, es porque primero he entendido cuándo comenzó el mensaje del segundo y antes de ese, obviamente, cuándo comenzó el mensaje del primero. Ella sigue diciendo, no puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Y ahora noten esto importante, hermano. Esto sí lo quiero resaltar. Yo no puedo decir que estoy predicando el mensaje del tercer ángel si yo no comprendo ni estoy predicando las profecías que en 1843 predicó Guillermo Miller y que predicaron los milleritas y que predicó el movimiento adventista en el año de 1843 y 1844. Porque obviamente estamos hablando aquí antes del Gran Chasco. Estamos hablando de la primavera del año de 1844. Entonces, noten, yo no puedo predicar el mensaje, o sea, yo no puedo pretender que estoy predicando el mensaje del tercer ángel sin predicar el mensaje del primero y el mensaje del segundo. Y entonces ella sigue diciendo, debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones, conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Noten, ella está diciendo entonces, yo debo predicar el mensaje de los tres ángeles mostrándole al mundo el ámbito profético.
Es decir, yo tengo que mostrarle las cosas que han sido, noten, en el pasado, y las que serán en el futuro. Yo tengo que mostrarle a la gente lo que está en el futuro y lo que está en el pasado. Y ahí es donde entra el problema en el mundo adventista histórico de nuestro tiempo. Noten cómo sigue diciendo. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro, se proclamó, el tiempo no será más. Véase Apocalipsis 10:6, ¿no? 10, versículo 6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. Y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Y entonces dice, mediante el aumento de conocimiento, debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. Aquí nos está diciendo la mensajera del Señor, hermano, que en la Biblia, en la profecía de Daniel y en la profecía de Apocalipsis, está predicho un aumento del conocimiento que nos va a preparar como pueblo para poder resistir el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo habitantes sobre la tierra. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Este aumento de conocimiento es el que se está viendo, hermano. Y el aumento de conocimiento al cual estamos viendo no es un conocimiento de algo nuevo, sino que nosotros estamos descubriendo lo antiguo como si lo estuviéramos viendo por primera vez. Exactamente. Por primera vez lo estamos viendo. Ahora, noten, más adelante Mensajes Selectos tomo 2, página 127, dice, Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Fíjense esto es lo que ella dice acá. ¿Quién está trabajando para que se repita la historia de la nación judía? ¿Dios o Satanás? Satanás. Ahora noten lo que estoy queriendo decir. ¿Por qué entonces ahora nosotros vemos una cantidad de hermanos preocupados en repetir la experiencia del pueblo judío, diciendo que Dios los está llevando a encontrar sus raíces judías y a despertar ese judaísmo que estaba en ellos? Hermano, porque Satanás está trabajando para que para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de los que pretenden creer la verdad presente. Es decir, los que pretenden creer en los mensajes de los primeros, del segundo y del tercer ángel. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Satanás? Dice, los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él. O sea, eran laodicenses. Ellos decían, somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada, como es la condición de muchos adventistas históricos, y me incluyo yo ahí. Yo mismo me incluyo allí, de los que supuestamente estamos predicando el mensaje de la no Trinidad, y lo que realmente ahora es que nos creemos que somos expertos en el tema de la no Trinidad, porque esa es nuestra zona de confort. Esa es mi zona de confort, o sea, mi zona donde yo me siento cómodo. Tengo todos los argumentos. Ya a estas alturas ya domino todos los argumentos para rebatir. Entonces, noten lo que sigue diciendo. Pero cometieron un terrible error. Noten que esos judíos que tenían el Antiguo Testamento y se consideran expertos en ello, cometieron un terrible error. Ahora, ¿cuál fue el error? Dice, consideraron que las profecías que se referían a la gloriosa segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos aludían a la primera venida. Ahora noten cuál fue el problema con los judíos. El problema con los judíos, el terrible error que cometieron, fue que ellos ubicaron mal las profecías. Las ubicaron mal ¿en dónde? En el tiempo. Ellos aplicaron las profecías de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo
a la primera venida de Cristo. Noten, la hermana Juan nos está diciendo que ellos tenían una interpretación completamente incorrecta de las profecías del Antiguo Testamento. No, el problema de ellos era que habían cambiado la ubicación en el tiempo de las profecías. Ellos habían puesto las profecías del segundo advenimiento, las habían puesto en el primer advenimiento, y las del primero obviamente las estaban poniendo ¿dónde? En otro sitio, en el futuro. Ahora, ¿qué fue lo que trajo como consecuencia esto? Entonces dice, como no vino, es decir, Jesús, como no vino de acuerdo con lo que ellos esperaban, se alejaron de él. Satanás conocía la mejor forma de atrapar, en sus redes a estos hombres y de engañarlos y destruirlos. Y entonces ya dice, noten, ese mismo Satanás trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Noten lo que ella dice, que lo mismo que le pasó al pueblo judío, le pasa al pueblo de Dios en este tiempo. Dice, hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Dice, las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Fíjense, aquí está diciendo que entre el pueblo de Dios hay personas que están listos para presentar como interpretación profética de Daniel y de Apocalipsis cualquier idea nueva. Esas personas, dice, no consideran que la verdad haya sido establecida en el momento preciso por los hombres a quienes Dios guiaba. Estos hombres a los que Dios guiaba, nosotros entendemos fácilmente que se está refiriendo a quiénes, a los pioneros adventistas, a los hombres que Dios guió para proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer mensaje. Ella dice que estas personas que introducen estas ideas novedosas de la profecía de Daniel Apocalipsis ignoran lo que ha sido establecido. Y sigue diciendo la cita, sigo leyendo para avanzar. Dice, estos hombres siguieron paso a paso, está hablando de los pioneros, dice, estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de lo que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercero. Y aquí me detengo, hermano. Nosotros, como adventistas históricos, defensores de la verdadera deidad, del tema de la verdadera deidad, para nosotros es de fácil dominio todas las citas donde la mensajera del Señor habló que los pioneros debían hablar de nuevo, que debíamos volver a los fundamentos, que debíamos usar las declaraciones de los pioneros, y eso es lo que nosotros hacemos. Para defender el tema de la deidad, nosotros usamos las declaraciones de los pioneros. Usamos declaraciones de Jaime White, de Uriah Smith, de Haskell, de José Bate, de Andrew, de A.T. Young, de J. Waggoner, de inclusive también el padre de Waggoner, y de un sinfín de Lockborough, de muchos otros pioneros que fueron pioneros en el mensaje adventista y que fueron pioneros porque ellos estuvieron, noten, porque esa es la designación de pionero, que eso es otra cosa que muchos adventistas históricos no entienden, que pionero fue el que estuvo en el mensaje del primero, en el mensaje del segundo y en el mensaje del tercero. Ese es el que se considera pionero, porque hay algunos autores que sacan, no, que este es un pionero, entonces resulta que es, qué sé yo, Daniels, A.G. Daniels. Y entonces resulta que A.G. Daniels, él fue presidente de la Asociación General, pero él no fue pionero. Él no fue pionero de la Iglesia Adventista. Ahora, lo que estoy queriendo decir con esto, hermano, es que para yo poder saber quién es verdaderamente, está considerado por el Señor como un pionero, yo necesito saber quiénes experimentaron el mensaje del primero, el mensaje del segundo y el mensaje del tercero. Para yo saber qué pionero
estaban en la plataforma correcta y que de estos hombres que estaban en la época de la mensajera del Señor, comenzaron ellos mismos a introducir o a ser afectados por ideas falsas que eran introducidas en los predios de la iglesia adventista. Ahora, sigo leyendo la declaración, la cita. Dice, estos mensajes, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a su siervo para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercero. Y ella sigue diciendo, voy a avanzar un poquitico más rápido para llegar al punto. Noten, es cierto, noten como ella dice, esto es parte de la misma cita, esto está en Mensajes Selectos tomo 2, la página 127, pero prácticamente lo tomé así tal cual como está en el capítulo. Noten cómo dice, es cierto que hay profecías que aún deben cumplirse, pero repetidamente se ha llevado a cabo una obra errónea y esta continuará efectuándose por aquellos que proclaman encontrar una nueva luz en las profecías y que comienzan a apartarse de la luz que Dios ya ha dado. Los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el evangelio eterno y deben hacerse resonar por todas partes. Pero el Señor no pone sobre aquellos que no han tenido experiencia en la obra la responsabilidad de una nueva exposición de las profecías que Él, mediante el Espíritu Santo, ha revelado a sus siervos escogidos para que las expliquen. Ahora noten lo que ella dice, ya está hablando y diciendo cuál es el problema actualmente, hermano. Ella está diciendo que el problema dentro del pueblo de Dios es que los predicadores supuestamente que pretenden predicar la verdad presente, ellos se han desviado de la verdad presente porque lo que están haciendo es que están haciendo nueva interpretación de las profecías y están abandonando las interpretaciones proféticas de los pioneros. Y se aplica exactamente el mismo principio que nosotros aplicamos al tema de la deidad, al tema de la naturaleza humana de Cristo, de la justificación por la fe, del mensaje de 1888, del mensaje de la educación, del mensaje de la reforma pro salud, de cualquier otro mensaje del cual la iglesia se ha apartado, del mensaje de la mayoría cristiana, sí, del sistema de diezmo y ofrenda, de todo ese conjunto de verdades que la iglesia moderna se ha apartado del fundamento original adventista. El mismo principio se aplica a las interpretaciones proféticas pioneras. Pero resulta que el mundo antitrinitario y el mundo de los que nos llamamos a nosotros mismos, que estamos predicando el mensaje del tercer ángel, estamos llenos de interpretaciones nuevas de los mensajes proféticos. Ahora noten cómo sigue diciendo, noten, ella pone un caso en particular, ahí mismo en la misma cita, porque esto fue un testimonio obviamente personal. Había un hermano que estaba realizando precisamente esta obra que ella está describiendo acá. Y ella le sigue diciendo, dice, mientras usted, noten, mientras usted sostiene firmemente el estandarte de la verdad y proclama la ley de Dios, que cada alma recuerde que la fe de Jesús se relaciona con los mandamientos de Dios. Esto ya lo leímos, porque ya lo digo, que sea la verdad presente. Dice, al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice, los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos gloriosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Noten lo que ella está diciendo con claridad. Ella está diciendo que hay personas que están predicando la verdad, que están predicando la ley de Dios, que están predicando la fe de Jesús.
pero que están en el peligro de ¿qué? De mover la ubicación de los mensajes porque no entienden que los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel, Dios ha enseñado con claridad la importancia de los mensajes, pero también ha enseñado el tiempo de los mensajes y el lugar de los mensajes. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Adelante, hermano. Diga, hermano. No, y esos tiempos que ustedes hablan, y en cada hecho, en cada tiempo, los hechos que se presentaron en cada uno de ellos. Correctamente. Ahora fíjense algo interesante. Noten, cuando nosotros como antitrinitarios, y lo que pasa es que cuando nosotros abrimos la página de Sendas Antiguas, comenzaron pues obviamente a compartir con nosotros y a ponerse en contacto con nosotros muchos hermanos que obviamente también pues están claros con respecto al tema de la deidad. Y de varios países, inclusive tenemos un hermano que tenemos problemas, un poquito, cierto, cosas de comunicación con él, porque él es de Nigeria. Entonces, el hermano pues le llamó a atención la página y entonces él intenta comunicarse, pero no es nada fácil porque por más que sean los traductores no son muy exactos. Ahora bien, lo que estoy queriendo decir es lo siguiente. Yo le mencionaba a un hermano, especialmente el hermano, este hermano que hemos conocido en Chile, en Perú y también en Argentina. Yo le mencionaba que nosotros como adventistas históricos hemos lamentablemente cometido un terrible error, según lo que hemos leído acerca de lo que nos dice la mensajera del Señor, porque nos hemos olvidado de un aspecto sumamente interesante. Cuando yo hablo de la deidad, yo digo, la iglesia adventista originalmente tenía la posición correcta con respecto al tema de la deidad. Es decir, nuestros pioneros ampliamente escribieron y trataron acerca de este tema de la deidad. Ellos obviamente rechazaron la doctrina de la Trinidad, señalaron que era pagana, que era contraria a las escrituras y toda esta serie de cosas. Esas razones y argumentos nosotros los manejamos. Igual el mensaje de 1888, entendemos que la iglesia lo rechazó, que no ha querido aceptar el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la santificación, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Nosotros entendemos esto, que los escritos de Wagner y Young no son populares, la iglesia no ha hecho ningún esfuerzo por impartirlos al pueblo, más bien ha hecho un esfuerzo deliberado por ocultarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se nos ha olvidado que los primeros puntos donde la iglesia adventista se apartó del mensaje original fueron las interpretaciones en cuanto a profecía. Y nosotros hemos pasado por alto ese hecho para irnos directamente a las doctrinas que la iglesia ha cambiado. Ahora, ¿en qué sentido les estoy mencionando esto? Voy a mostrarles, o les pido que busquen, si lo tienen ahí, yo lo tengo aquí, pero se ve bastante pequeño. En el libro Primeros Escritos, en la página 73, está en alguna página en la versión en español. El libro Primeros Escritos, la página 73, pero vamos a estar leyendo especialmente desde la página, desde el capítulo, perdón, que se titula El tiempo de reunión. El tiempo de reunión. Ajá, entonces. Ya ubicado. Ok, hermano. Entonces, noten, voy a compartirlo de todas maneras acá en la pantalla para que lo podamos tener. Claro, la letra está un poco más pequeña, pero no importa. Vamos a ver cómo lo compartimos acá. Ajá, rápidamente. Tenemos el libro. Hermano, aquí tenemos el libro. Bueno, muy bien. Vamos entonces a irlo leyendo rápidamente. Noten lo que ella dice acá. Tiempo de reunión. Noten. Ella está hablando de una cosa que ella llamó el tiempo de reunión. ¿A qué ella se refirió con eso de tiempo de reunión? Noten lo que ella dice. El 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo y que mientras se reúne la mies había que duplicar los esfuerzos en la dispersión. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado, pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión,
los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestárselo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hiciese más por nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Vamos a detenernos allí. Ella está hablando de una cosa que se llama, que ella llamó el tiempo de reunión y el tiempo de dispersión. No quiero explayarme, o sea, porque no es eso lo que quiero resaltar. ¿A qué se refiere ella con el tiempo de reunión y el tiempo de dispersión? Aunque es sumamente interesante y sumamente importante que en algún momento lo llegáramos a analizar, porque ella está hablando de la reunión del pueblo de Dios, de la desorganización que hay en el pueblo de Dios, de la poca unidad que hay en el pueblo de Dios, y me estoy refiriendo a aquellos que están deseando seguir el mensaje de los tres ángeles, es decir, el adventismo histórico. Hay poca orden, hay poco orden, hay mucha desorganización, hay mucha desunión, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tiene que llegar un tiempo de reunión. Ahora noten lo que ella dice en el resto de la declaración, de la cita. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Ahora fíjense lo que ella menciona acá. Ella habla de un famoso diagrama de 1843. Yo le pregunto, hermano, ¿ustedes conocen el diagrama de 1843? De lo que recuerdo, hermano, ahorita es del Gran Chasco, si no me equivoco. Ajá. Ahora, sí, no importa, hermano, o sea, solamente le pregunto como reflexión. Fíjense lo que ocurre. La hermana, la mensajera del Señor está diciendo allí que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, que las cifras no deben ser alteradas y que no debe ser alterado. Ahora, nosotros hemos leído las citas anteriores, las que hemos estado leyendo toda esta mañana, donde ella menciona, hermano, que los mensajes de los tres ángeles, nadie tiene autoridad para cambiarles ni una sola clavija. Ahora leemos que hay un famoso diagrama de 1843, pero resulta, y no lo digo, o sea, no lo digo por criticar, sino lo digo en un sentido general, hermano. Hay un famoso diagrama de 1843 que fue dirigido por la mano del Señor, que las cifras no pueden ser alteradas, o sea que es un diagrama de parte de Dios, pero resulta que nosotros no lo conocemos. No lo conoce la iglesia corporativa, pero tampoco lo conocen aquellos que decimos que predicamos el mensaje del historicismo, del adventismo histórico. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decirle con esto, hermano? Todos los ministerios, hermano, del adventismo histórico, bueno, no voy a exagerar, la gran mayoría, para no ser tal vez exagerado, la gran mayoría de los ministerios del adventismo histórico, jamás usted ha escuchado que hablen acerca del diagrama de 1843. Ahora, noten, se los voy a mostrar, yo se los voy a mostrar, voy a compartirlo acá, a ver si lo podemos ver. Ajá. Noten lo que dice acá, ajá, lo que es este diagrama. ¿Sí lo alcanzan a ver, verdad? Sí. Ajá, noten este diagrama, hermano. Este es el diagrama, el famoso diagrama de 1843. Noten, este diagrama fue realizado por un hermano que era la mano derecha de William Miller, de Guillermo Miller. Él lo único que hizo fue colocar lo que predicaba Miller en una tabla, es decir, en un diagrama, en este diagrama que estamos viendo acá. Es decir, que el mensaje que predicaba Guillermo Miller en el año de 1843, y por eso el diagrama se llama diagrama de 1843,
Lo que ellos predicaban lo pusieron en el diagrama. Ahora, fíjense, voy a hacer una ampliación porque obviamente no se ve. Está muy pequeño, ¿no? O sea, no lo vemos en amplitud. Ahora noten lo que está ahí contenido. Ahí lo único que está contenido, hermano, hacia grandes rasgos. Claro, tiene muchos detalles interesantes, pero lo que está contenido a grandes rasgos son ¿qué? Las líneas proféticas del libro de Daniel. Sí, al lado izquierdo, sí. Al lado izquierdo tenemos la profecía de Daniel 2. Aquí tenemos las bestias de Daniel 7. Al lado de la estatua, buscando en el sentido hacia la derecha. Y ahí tenemos también las de Daniel 8. Daniel 8, donde se ve el carnero, el macho cabrillo y todas estas cosas. Tenemos ahí en el centro la cruz. Tenemos profecías de Apocalipsis capítulo 12, en el dragón escarlata. Y el resto de profecías del libro de Apocalipsis. Ajá. Adelante, hermano, diga, ¿hay alguien que quiere participar? Creo que se levantó la mano o algo así. ¿No? No. Sí, okay. Era para decirle que se debía. Sigue. No, claro, hermano. Yo solamente se lo estoy mostrando a nivel general. Yo voy a tratar, si a ustedes les interesa, lo que pasa es que esta es la versión para imprimirlo en gigantografía, ¿no? Este está muy detallado. No sé si lo alcanzan a ver ahí, que a medida que uno se acerca, se ve con toda claridad. Sí, la figura. El texto, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Ok, entonces, noten lo que yo estoy queriendo decirle, hermano, fíjense. Noten lo que ella dice acá, lo que dice el diagrama. Fíjense esta profecía de acá. ¿Ustedes alguna vez habían escuchado esta profecía? 2520 años, los 7 tiempos de Levítico 26. No, fíjense, aquí está de este lado, fíjense, del lado en la esquina derecha, superior derecha. Noten cómo dice, Levítico 26, 28, 34. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado tanto en la iglesia adventista, cuando asistían a la iglesia corporativa, como cuando han estado en el movimiento pues, histórico? O sea, que en estos últimos años han escuchado acerca de la profecía de 2920 años. Ahora, si la mensajera del Señor está diciendo en primeros escritos que este diagrama fue dirigido por la mano del Señor, que las cifras eran como Él las quería y que no debían ser alteradas, ¿por qué razón nadie estudia este diagrama? Y en especial, ¿por qué no estudia lo que dice el diagrama? Ahora, noten lo que dice aquí, noten cómo dice aquí. Aquí hay mucha información, noten lo que más sigue diciendo acá. Sí, señor. Aquí sigue diciendo de un tema sumamente importante. Hay varios temas, obviamente, de profecía sumamente cruciales, pero hay un tema sumamente fundamental entre varios que son. Está el tema del continuo. Aquí está, mire, aquí está, 508 es quitado el continuo, Daniel 12, 11 y al 12. El año 508. Hermano, ¿qué entendemos nosotros por lo que es el continuo? Fíjense, aquí están las otras grandes periodos proféticos de la escritura. Noten cómo dice, los 1260 años, los tiempo y medio tiempo, y vemos que comienzan desde el 538 hasta 1798. Aquí está en el diagrama, fíjense, aquí está todo. Aquí está, miren, los periodos proféticos del capítulo 12 del libro de Daniel, los 1290 días, los 1335 días del capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado de esas profecías, de esos periodos de tiempo? Miren, 1335 días, Daniel 12:12, 1290 días, Daniel 12:11. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado acerca de esos periodos? No, hermano. Noten lo que estoy queriendo decir. Los hermanos que iban a participar de Chile están en la misma situación. Yo no lo estoy diciendo porque yo sí lo sepa. No, hermano. Lo que yo estoy queriendo decir, hermano, es que notemos, hermano, lo que el Espíritu del Señor está diciendo con respecto a estos tiempos y el engaño laodicense en que se encuentra el mismo pueblo del adventismo histórico. Los mismos que estamos criticando a la iglesia, y no es porque la iglesia no sea merecedora de la crítica, porque si nosotros no lo sabemos, que decimos ser celosos de lo que escribieron los pioneros,
Mucho menos lo dice la iglesia, que la iglesia corporativa, que por toda, como decimos, la calle de en medio, rechazan el mensaje pionero. Bueno, de hecho, nosotros no conocemos este documento porque sencillamente la iglesia lo ocultó, así como ocultó las declaraciones de los pioneros y los demás temas de los pioneros, ocultó las interpretaciones proféticas de los pioneros. Ahora, noten lo que yo estoy queriendo decir con este diagrama. Voy a volver a la cita. Volvamos al libro Primeros Escritos. Volvamos al libro Primeros Escritos. Sí. Ya habíamos leído el primer párrafo. Nos habíamos quedado, dice, he visto, la última oración del primer párrafo, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano del Señor se apartase. Noten entonces hermano, lo que ella sigue diciendo. Adelante, hermano, dígame. Le voy a ser sincero con algo, ¿no? Ajá, dígame. En estos años yo he visto hermanos que han publicado ese diagrama, ¿no? Ajá. Y habíamos leído aquí muy someramente sobre este asunto de este capítulo Tiempo de Reunión, pero nunca habíamos relacionado ese diagrama con relación con lo que dice la hermana Guay aquí en Primeros Escritos, ¿no? De hecho, yo veía ese diagrama y lo veía algo así como burda, pues lo veía así como algo muy arcaico. Nunca lo llegué a relacionar con lo que usted nos está explicando, de que se refería a este diagrama que explica la hermana Guay. Ahora, exacto, fíjense. Noten, esa es la experiencia no solamente de ustedes, hermanos, sino de la casi totalidad del mundo adventista con respecto a la ficha de 1843. Claro, yo entiendo lo que ustedes me dicen, lo que ustedes me compartieron. Cuando usted lo veía así, como una antigüedad. ¿Por qué cosa? ¿Por qué razón? Porque lo es, hermana. Porque lo es, hermano y hermana que me escucha. Ese es un documento que es una reliquia. Claro, aquí lo tenemos traducido al español. Traducido al español porque ha sido traducido por laico, hermano, porque la iglesia jamás quiso modernizarlo, jamás quiso actualizarlo en el sentido, digamos, de las ilustraciones, es decir, de hacerlo como más moderno, pero con el mismo contenido y tampoco quisieron traducirlo. De hecho, hermano, voy a aprovechar que ustedes están en la reunión y que ustedes conocen más o menos el trasfondo. Fíjense, cuando este servidor estudió teología, ellos tenían en la sede del seminario teológico en Nirgua, ellos tenían un afiche de esto pegado en uno de los muros. Y el pastor Wesley Taylor, que era un pastor muy conocido en esa época, él ya murió hace tiempo, era profesor allí, y profesor en ese tiempo que estudiaba este servidor, que estudiaba John García y estudiaba Richard Pertú, estudiaban con este servidor, estaba ese afiche. Yo decidí como laico, o sea, yo estaba estudiando teología, pero era simplemente un estudiante. Yo decidí traducirlo, o sea, modernizarlo. Y de hecho, inclusive le pasé varias imágenes a John cuando estábamos más unidos, más cercanos. Le pasé imágenes a Richard Pertú. Bueno, lo que quiero decirles es lo siguiente. Cuando yo estuve estudiando, yo analizaba estas declaraciones que están aquí, estas declaraciones de Primeros Escritos, y yo decía, pero ¿cómo es posible que exista un documento, o sea, decir, un diagrama con esta, digamos, esta autoridad que le asigna la mensajera del Señor, que nosotros no conozcamos como adventistas? Si bien es un diagrama que es una antigüedad, es decir, una reliquia del mundo adventista. Ahora, fíjense cómo sigue diciendo la cita, porque como ya ha avanzado el tiempo, fíjense cómo sigue diciendo la cita de Primeros Escritos. Vamos a buscarnos ahí en Primeros Escritos. Después de que ya leímos el primer párrafo, vamos a seguir leyendo. Noten cómo dice. Entonces vi en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana
y no Ajá. pertenece al texto. Y que el Imagínese. Señor dio el sentido, noten esto, que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes, noten, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Ahora, noten lo que ella ahora agrega aquí, porque esto es sumamente interesante. Noten. Ella está diciendo, hermano, que noten, cuál fue el primer punto el cual la iglesia adventista se bajó del fundamento. El primer punto en que se bajó del fundamento era un punto de la profecía de Daniel, que es el tema del continuo. Daniel 8 dice ahí, 8:2. Cuando hoy en día usted va a la iglesia adventista o le pregunta a alguien o a estos grandes predicadores, inclusive hoy en día influencers, inclusive del mundo adventista histórico, usted le pregunta, hermano querida, ¿cuál es su posición con respecto al continuo de Daniel? Ellos le van a decir la posición de la iglesia adventista actual con respecto a el continuo, que la posición adventista actual es que la palabra, o sea, la frase es continuo sacrificio. Y que el continuo sacrificio representa la continua intercesión de Cristo en el santuario celestial, le dicen ellos. Ahora, resulta que la mensajera del Señor está diciendo aquí que si se hubiese estudiado, si se hubiese estudiado en la ficha de 1843 y si se hubiese entendido, nos daríamos cuenta de que esa no era la posición de Miller con respecto al continuo. Y ella dice además que originalmente se tenía la posición correcta con respecto al continuo, pero que después de 1844 se introdujeron ideas que trajeron confusión dentro del pueblo de Dios. La idea de que el continuo es la intercesión de Cristo en el santuario celestial se introdujo después de 1844. Miller creía, según este diagrama que les acabo de mostrar y que yo después les voy a enviar para que ustedes lo tengan en la computadora o lo tengan en cualquier parte, Miller creía que el continuo era la continua oposición del paganismo contra la verdad y el pueblo de Dios a través de toda la historia. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Como él creía eso, él entendía que los periodos de 1260 días, 1290 días, 1335 días ya se habían cumplido. Y él hace los cálculos y su mensaje era en relación con el tiempo y él calculó los acontecimientos históricos que cumplían la predicción profética. Ahora noten algo interesante acá. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? La mensajera del Señor dice en la cita de primeros escritos que juntamente con haber abandonado el mensaje profético adventista, el pueblo de Dios ha caído en el problema de estar fijando fechas. De estar fijando fechas para los acontecimientos futuros. Y que yo les pregunto, ¿no es eso acaso lo que nosotros estamos viendo más allá de los predios de la iglesia corporativa, lo que está ocurriendo con el movimiento adventista que se llama histórico? Que han habido un movimiento y se sigue haciendo un movimiento para fijar fechas de cuándo comienza la ley dominical, de cuándo comienza el tiempo de angustia, cuándo comienza en la ley el decreto de muerte, la ley dominical universal, cuándo comienzan a caer las plagas, cuándo ves la segunda venida de Cristo. Ahorita se está diciendo que es en el 2031. Antes se había predicado que los 2000, no sé si ustedes escucharon acerca de eso,
que los 1260 días se cumplieron fue literalmente desde la muerte de Cristo, del rechazamiento de Esteban, hasta la invasión desde el momento en que Tito llegó con los ejércitos a las puertas de Jerusalén, hasta el momento en que Tito vuelve y destruye la Jerusalén, o sea, de forma literal, o sea, que se cumplen de forma literal en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Eso lo estuvieron predicando adventistas históricos, bueno, que se dicen históricos. Ahora, ¿qué estoy queriendo decirle con eso, hermano? Es lo que la mensajera del Señor dijo. Por no estudiar el mensaje profético, no conocen la ubicación del tiempo de los mensajes, el primero, segundo y tercer ángel, y van a comenzar a colocar fechas, a proponer fechas de los acontecimientos proféticos actuales de los que estamos viendo a nuestro alrededor. Esto es lo que se está haciendo y se está haciendo en el mundo adventista, especialmente en el mundo fuera de la iglesia adventista. Ahora, lo que yo estoy queriendo decirle con esto es que fíjense, y con esto quiero ir terminando la idea, porque ya hemos pasado largo tiempo y quiero ir terminando. Quiero solamente señalarles un último aspecto del diagrama de 1843, del diagrama que estamos compartiendo allí. Noten lo que dice acá en la parte final. En esta parte voy a amplificar para que noten dónde es. Noten lo que dice aquí. Fíjense. Aquí está la interpretación de la quinta trompeta, sexta trompeta y séptima trompeta. Las 7 trompetas de Apocalipsis. Y noten aquí la interpretación que está de Apocalipsis. La interpretación de las 7 trompetas. Aquí ustedes ven y dice maometanos. Es decir, el Islam. La religión del Islam. Ajá. Aquí, exacto, no, los musulmanes. La religión de los musulmanes. Noten, aquí nos está diciendo que ellos tenían una interpretación de las trompetas. Esta interpretación de las trompetas, de las 7 trompetas de Apocalipsis, están en el pasado, hermano. Las trompetas están en el pasado. Sin embargo, nosotros vemos que hay predicadores que dicen estar predicando el mensaje del tercer ángel, que ubican las trompetas, las 7 trompetas en el futuro. Y que dicen que van a hacer guerras nucleares, que van a hacer armas nucleares, que van a caer cohetes nucleares, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen esto? Porque lamentablemente, hermano, aún cuando conocen que el mensaje de Dios en esta época es de volver al fundamento, no han vuelto al fundamento en su totalidad. Y no han vuelto al fundamento en lo que es la esencia del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, que es las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros, hermanos, ser sellados para la eternidad y no recibir la marca de la bestia. Ahora, eso es lo que estoy queriendo mencionarle con respecto a esta ficha. De todas maneras, yo les voy a enviar esto, tal vez por correo electrónico, porque es bastante grande, porque esto es un archivo para litografía, o sea, para gigantografía, ¿no? Yo lo voy a enviar para que ustedes lo tengan en su teléfono o en su laptop. Hay otro diagrama que no vamos a estudiar porque ya se nos fue el tiempo, ya son más de las 12, para no alargarnos y no hacer excesivamente pesado el estudio. Podemos parar acá y después volverlo a retomar cuando decidamos volvernos a reunir. Ahora, lo que quiero decir, hay otro diagrama que es el diagrama de 1850, porque como ustedes verán, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo ese diagrama puede ser tan importante si ese diagrama es cuando ellos no habían visto la luz del 22 de octubre de 1844? Y cuando ellos comprendían que la profecía de los 2300 años terminaban en 1843, que fue lo que ellos comprendieron al principio. Algunos que ven este diagrama me dicen, hermano, pero ¿cómo puede ser tan importante ese diagrama si está equivocado? Si el diagrama está equivocado. Pero note que es lo que dice la mensajera del Señor, hermano. La mensajera del Señor dice que Dios colocó su mano para ocultar el error y que después la quitó para que ellos pudieran ver el error. Hermano, y déjenme decirle una cosa. Fíjate, ¿por qué ellos llegaron a la conclusión de que los 2300 años terminaban en 1843? Ellos tenían unas razones.
Sí. Esas razones de por qué ellos llegaron a esa fecha al principio y por qué después ubicaron la terminación de los 2300 años, el 22 de octubre de 1844, nosotros necesitamos entenderla. Porque si yo no la entiendo, yo no voy a pasar por la experiencia de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, porque cuando nosotros estudiemos por qué razón ellos llegaron a la conclusión de que era 1843 al principio y cómo Dios lo fue guiando, aumentándoles el conocimiento, porque fue un aumento de conocimiento que Dios le fue dando con respecto a las profecías, que ellos entonces se dieron cuenta que la luz lo llevaba al 22 de octubre de 1844. Si yo no entiendo eso, yo no entiendo lo que es el mensaje del primer ángel, lo que es el mensaje del segundo ángel. ¿Cuándo fue dado el mensaje del segundo ángel, hermano? Noten esto muy importante. Esto es sumamente importante porque el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Es decir, señala a Babilonia. Hay un problema con los hermanos en este tiempo con respecto a su relación con la iglesia adventista, con respecto al mensaje del segundo ángel. Y esto también nosotros necesitamos estudiarlo y entenderlo. Pero bien, vamos a concluir para terminar, vamos a darlo hasta aquí. Yo, de todas maneras, cualquier material que ustedes deseen, yo se lo puedo facilitar por algunos medios, sean tanto estos materiales como los otros de las citas y de todas estas cosas, de todo este material. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, en esta hora te agradecemos humildemente, Señor, porque nos ha dado el privilegio de poder reunirnos acá con nuestros hermanos, de poder estudiar, Señor, estas tremendas verdades que tú has dejado en tu palabra y este mensaje tan tremendo, Señor, que tú has dado a tu pueblo adventista, a ese pueblo, Señor, que tú escogiste a partir de los años de 1843 y 1844. Te pedimos nosotros, hermanos, Señor, que nos dirijas con nuestros hermanos, lo pedimos justamente con nuestros hermanos, que tú nos puedas dar la iluminación, tu Santo Espíritu, para nosotros poder entender verdaderamente el mensaje de los tres ángeles a cabalidad. Que podamos entender este legado que tenemos de estas grandes verdades de las profecías bíblicas, de las profecías del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y que eso, Señor, nos pueda ayudar a que nuestros corazones, nuestros caracteres sean sellados para la eternidad. Ayúdanos, amén. Señor, bendíganos, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Ayúdenos a cada día vencer, Señor, nuestros defectos de carácter y a cada día ser más semejante a su Hijo Jesucristo. Todas estas cosas las pedimos humildemente, no porque nosotros haya mérito, porque usted sabe que no lo tenemos, pero en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único intercesor y salvador. Amén. Amén.